Buenas noches, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Buenas noches, licenciado, gracias, igualmente. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches, solo voy a cerrar una puerta acá para mí. Buenas noches, Lick, bendiciones. Gracias, igualmente. Bueno, buenas noches, mis estimados estudiantes. Vamos a continuar con la temática. Ya les decía que se logró que nos dieran espacio para López Larrabe el día sábado para un repaso. Si pueden estar, es voluntario a las 10 de la mañana. Entonces, solo lo único que tratemos de ver, voy a tratar de cómo confirmar o ver para poder calcular el espacio. Pregunto si se escucha bien. Pregunta Shirley, yo también replico. ¿Se escucha bien, mis estimados estudiantes? Sí, Lick, se escucha bien. Licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Hoy sí nos escucha? Sí, licenciado, se escucha. Muchas gracias. Nítido, nítido. Muy bien. Vamos a continuar. Los que quieran en este momento aperturar cámara para irlos con... Siempre les digo, no es obligatorio, pero sí nos ayuda a saber quiénes son los que interactúan para saber, bueno, yo sé que pues es voluntario, no es así obligatorio, pero sí me ayuda para ir tomando en consideración quiénes son los que están participando. Muy bien, vamos a continuar la temática. Hoy vamos a empezar a ver el orden de la sucesión hereditaria intestada. Ya la otra semana tienen exámenes parciales, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, Licenciado. estamos a la espera Sí. para ver qué nos informa coordinación, si vamos a ir a la universidad o por espacio de que estén examinando, no vamos a ir, entonces estamos pendientes de la información. Bueno, vamos a utilizar el Código Civil, vamos a ir a la sucesión intestada. La sucesión intestada establecemos, vamos a poner el material de apoyo, lo voy a cargar también. No se preocupen. ¿Cuándo se va a dar la sucesión intestada? Y nos vamos a ubicar siempre en el Código Civil. Ayer estuvimos en una conferencia bien bonita de mandatos, por cierto, pero sé que ustedes tenían clases, entonces ahí estuvieron de parte del Archivo de Protocolos. Va a llegar entre de 15 la directora del Archivo General de Protocolos a la universidad, por si alguien no tiene actividades, pues empezar a ver el tema de Notariado 4. Va a estar la directora del Archivo General de Protocolos en la facultad, conjuntamente que hemos coordinado con otros docentes para algunas actividades. Lico, una consulta. ¿El día sábado va a ser de 12 hasta que aguantemos o tiene un horario ahí Lo establecido? tengo retrasada, entonces a las 10 de la mañana iniciamos. Como no podemos estar todo el tiempo en López Larrabe porque hay varias actividades, de hecho creo que hay unas actividades, va a depender cómo esté la agenda que nos den. Entonces probablemente de 10 a 11, 11 y media, depende cómo esté la afluencia y las preguntas que estén planteando, el interés que tengamos. ¿De acuerdo? Y cuando nos pidan el salón. No estoy directamente, yo no fui el que pidió directamente el salón. Entonces voy a ver hasta qué horario nos lo proporciona, porque como es el salón mayor de la facultad, siempre va a estar en actividades, ya sea graduaciones, conferencias, diplomados o reuniones. Entonces por ahí vamos a estar pendiente. Va. Pero vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible el tiempo, ¿de acuerdo? Por cierto, feliz día del cariño, mis estimados estudiantes. Espero que pues puedan... Igualmente. Gracias, Lick. Igualmente. Que la pase bien. Así es, mi estimado, aquí estudiando. Muy bien, vamos al Código Civil, mis estimados estudiantes. Y vamos, fíjense que algo bonito que se está dando en la universidad es el regresar a tener que tengan esa oportunidad de tener el contacto de la presencialidad. Yo creo que la virtualidad a veces nos aleja, nos quita un poco de identidad sancarlista. Y espero que el que estemos siendo la universidad, el conocernos, interactuar, pues nos está ayudando muy bien a identificarnos con esa identidad sancarlista. Muy bien. ¿Cuándo va a darse la sucesión intestada? Artículo 1068. Vamos al artículo 1068, Código Civil. ¿Si alguien me ayuda? Un gusto. 1068, ¿verdad? Código Caso Civil. que tiene lugar. Buenas noches.
La sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento. Número uno. Pausa. La sucesión intestada no va a proceder, número uno, cuando no hay testamento. O sea, prácticamente acá nosotros estamos diciendo nunca otorgó testamento ni donación por causa de muerte, ¿de acuerdo? Número dos. Número dos, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o al instituido o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. Tercero, cuando... Aquí prácticamente sí hubo testamento, pero no se cumplió la condición. Por ejemplo, le dejo testamento mis bienes como único heredero universal a Merari del Águila, siempre y cuando se gradúe en un plazo de 1 año. Entonces tendría que ponerse las pilas a graduarse en 1 año, y si no cumple, prácticamente entonces decimos que no puede hacer valer el testamento o reclamar el testamento. Tercero, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Muy bien, yo hago testamento, pero instituyo, miren, la casa de zona 14 para Juan, la casa de zona 11 para Josué, la de la zona 13 para Adriel, que pues ahí vemos que no hay un heredero universal y de repente hay más bienes. Recuerden que el heredero universal sí va a ser heredero de todos los bienes presentes y futuros, aunque no se individualicen. En cambio, los legados hay que individualizarlos. Preguntas. ¿Quién levantó la mano? ¿No? Muy bien. Muy bien. Ana Lucía, buenas noches. Bien, licenciado. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que a mí se me cortó cuando estaba explicando el numeral 2 de este artículo. No sé si me lo pueda volver a explicar. Así decía Ana Lucía. Fíjese que yo le dejo a usted todos mis bienes como heredera universal, con la condición de que se gradúe en el año 2025. Así estipula el testamento. ¿Y qué pasa si Ana Lucía no cumple con graduarse en el 2025? Prácticamente la condición no se hizo valer y pues prácticamente quedaría intestado, porque no puede reclamar el testamento, ya que no cumplió la condición. O puede hacer que usted renuncie al testamento, o tenga indignidad para heredar, o que fallezca antes de que muera el testador. Entonces, en estas variantes, pues sí puede quedar intestado. Ok, gracias. Belisario Rosales. Sí, esta condición del inciso 2 puede ser cualquier condición, Lic, o hay en específico. No. O la que... Los que permita la ley. La ley tiene una situación que permite, por ejemplo, condiciones que están en el artículo 993 en adelante. Ahí están los testamentos condicionales. Entonces, ahí las que permita la ley y que sean viables. ¿De acuerdo? Luisa Miranda. Perdón, Lic. Seguimos. Sí, solo creo que había levantado la mano Luisa, pero no sé si ya no. Si no, seguimos con... Muy bien, Luisa, ¿le escucho? Tener problemas con su micrófono. Muy bien, creo que no tiene problema ahí con su micrófono. Es que sí aparece abierto, pero no se escucha. Ahora sí se escucha apagado. Estaba abierto. Muy bien, mientras que soluciona. Preguntan acá, ¿qué pasa si por alguna cosa fortuita? Pues dependerá el testamento cómo se estipule. Si el testamento estipula que con única situación de que se cumpla de graduarse en 1 año, tiene que hacerlo. Ahora, si hay excepciones, salvo cuestión de fuerza mayor o salvo cuestión casos fortuitos, pues sería de hacerlo ver, pero así como se redacta el testamento. Donny Alexander. Sí, buenas noches, licenciado. Pero igual yo, bueno, pienso, pero usted me dice, si yo no cumplo con esa promesa, más sin embargo puedo irme por la vía de intestado, ¿verdad? Depende porque puede ser que el legatario o el heredero universal de repente ni es familiar. Ya. Entonces, por ejemplo, es que yo le dejo
a mi sobrino no ocupa el primer lugar en la sucesión hereditaria, entonces ahí sí pierde él. Ahora, si es mi hijo, pues sí concursa como heredero intestado. Si es mi esposa, concursa. O si no hay hijos, si solo hay esposa y padres, pues ahí vamos viendo las reglas. Pero, por ejemplo, para decir, no, es que yo le dejo a mi empleado, pero que se gradúe, una casa. Entonces, ahí sería la situación. Gracias, Lick. Muy bien. Hoy sí regresamos a la lectura. Numeral cuarto, que es en forma mixta. Licenciado, perdone, yo me quedé con una duda con el tema anterior, aprovechando que el compañero tocó ese tema. Ajá. ¿Escucho? Sí, la estoy buscando ahorita. La compañera Luisa ya escribió, licenciado, lo que iba a preguntar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy bien, si no se cumple la condición queda intestado, por eso vemos que estamos en las después causas en que tiene lugar la sucesión intestada. Si no se da la condición del testamento, pues queda intestado prácticamente. Siempre y cuando el testamento no tenga una redacción en orden, porque podría decir, en primer lugar, dejo como heredero universal o legatario a Juan Carlos Pin Plata, siempre y cuando se gradúe en un plazo de 5 años o que esté graduado al momento de yo fallecer. Algo así, podría ser. Y en segundo lugar, si no se encuentra graduado, pues se lo dejo al señor Juan Carlos Pin Bronce. Algo así podría ser, depende de la redacción del testamento. Sandra Patricia Melgar. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta también va en base a algo que preguntó el compañero. Y es que mi pregunta es, por ejemplo, uno puede dejar un testamento y tener, por ejemplo, 3 hijos y dejarle todo a uno solo. Sí, la voluntad de testar es libre. Ok, gracias. Vamos con Efraín José Gómez. Una consulta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Efraín. Mire, disculpe, en el numeral 4 dice cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes, dice. En este caso entiendo yo que ha dejado testamento, pero no todos sus bienes fueron incluidos en el testamento. Pero en este caso, solo ese bien que no quedó en el testamento, el que se va a sustentar es intestado, ¿verdad? Y lo demás es testamentario. Ya. Así es. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Continuemos entonces. La forma de heredar puede ser de diversas formas, puede ser por cabeza o por estirpe. En algún momento creo que lo platicamos en una clase presencial, pero debemos de tomar consideración. Vamos al artículo, ¿quién más me ayuda con la lectura para que vamos interactuando? Artículo 1071. Vamos a empezar. No terminamos el artículo 1068. Ya lo terminamos, ¿verdad? No, hicieron falta el inciso tercero y el cuarto. Bien, creo que hablamos ahorita, fue de eso. Ya los hablamos. Sí, lo hice mención, solo lo expliqué, les dije que cuando pueda ser parte testamentaria, parte intestada. Sí, solo mención eso, gracias, Lee. Muy bien. Artículo 1071, avancemos. Artículo 1071. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Muy bien. La sucesión puede ser que tengamos derecho de suceder por mi persona, porque a mí, Josué Canas, tengo el vínculo directo de la sucesión hereditaria, o puede ser que yo invoque derecho a la representación hereditaria, que no es lo mismo a representación legal. La representación legal como que actúo yo en padre en ejercicio de la patria potestad, en mandatario, no es lo mismo. Acá estamos hablando que es una representación a la sucesión hereditaria, en lugar de. La representación hereditaria es en lugar de. No está papá, pero estoy yo en lugar de. Y vamos a ver cuál es la diferencia en esta situación. Vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. Veamos qué es por cabeza. Artículo 1072. Heredar por cabeza. Artículo 1072. Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la porción que la ley le asigna. En el causante es papá
y está mamá, cónyuge supérstite y 2 hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber 3 cabezas, van a heredar por partes iguales, mamá y los 2 hijos. Esto es por cabeza. Veamos por estirpes, artículo 1073. Artículo 1073. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpes, tal como se expresa en el artículo 932. Muy bien. Heredar por derecho de representación es algo que la ley lo permite, que es el heredar en lugar de, y empieza a partir del artículo 929. El derecho de representación como tal es un derecho que tienen los descendientes siempre y cuando hubieran muerto antes que el causante. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, está el causante y el causante, pues, dejó o tiene herederos intestados a un hijo, pero resulta que el hijo muere antes que morir el causante. Por ejemplo, el causante muere en el año 2000 y el hijo que era heredero muere en el año 1995, pero este hijo ya tenía 2 hijos, o sea, nietos del causante. Estos pueden invocar el derecho de representación y decir, entramos a heredar en lugar de. Esos derechos de representación y heredan por estirpe, no en partes iguales, sino que solo por el porcentaje que le tocaba a la cabeza. Estirpe es una rama, por eso dicen, viene de qué estirpe viene, de qué rama viene. Cabeza es el derecho, por estirpe ya son las ramas de los que vienen del tronco. Pero siempre y cuando una de las causales que hubiera muerto tanto el causante, o que el que le tocara renuncie, o que tenga indignidad para heredar. Está en el artículo 929. Vamos con preguntas. ¿Estamos bien? ¿Ya tienen la mano? Byron, Orlando. Sí, gracias, licenciado. Solo una pregunta. En el caso del artículo 1072, los que suceden por derecho propio, ¿heredan cada uno por partes, iguales partes? En el caso de la esposa, ella no toma el 50% y el resto 50% se le hereda a cada uno por partes iguales. No, porque ahorita estamos hablando de la sucesión hereditaria intestada. Todavía no estamos invocando el derecho de gananciales. Si ella invoca el derecho de gananciales, es diferente. Ahí sí aplica el 50%, dependiendo de la masa hereditaria o los bienes como estén en el patrimonio conyugal. Pero ahorita estamos tratando de enfocarnos únicamente a la sucesión intestada. Estamos diciendo que no está haciendo valer derecho de gananciales, sino que todos entrarían a heredar en partes iguales. ¿De acuerdo, mi estimado? Hoy sí le entendí, muchas gracias. Muy bien, ahora, si ella invocara gananciales, ese sí es otro tema, pero todavía poquito a poquito vamos paso a paso. Vamos en orden con las preguntas. Heidi, vamos con Heidi. Buenas noches, Heidi, qué gusto saludarle. Gracias, licenciado, muy amable, igualmente, buenas noches. Perdone, yo tengo una consulta, tal vez no específicamente del intestado, pero si la persona deja testamento y pues en vida él viene y ya se vende las propiedades y solo deja una propiedad, al momento de abrir el testamento es la única propiedad que es válida al momento de ejecutar el testamento. Sí, ahí sería testamentario. Porque si dispuso puede ser una propiedad, puede ser varias, pero en este caso que usted me comenta es una. Entonces ahí no hay necesidad de, si hay testamento y solo una, solo una. Depende cómo haya instituido, como heredero universal o como legatario. Muy amable, licenciado, gracias. Bien, Luis Armando. Licenciado, me quedé con la duda que hizo una compañera anterior cuando solo heredan a uno de los hijos, ¿los demás hermanos podrían como que oponerse a eso, Lick, o ya se queda así? A menos que haya algún vicio en la declaración de voluntad o una falsedad, podrían plantear algún tipo de nulidad en juicio ordinario, pero si no, no veo la voluntad del testador. Él puede decidir, son sus bienes, es su voluntad, no es obligación de los padres dejar herencia a los hijos, eso tenemos que estar claros, ni tenemos que enojarnos si no nos dejan. O sea, ahí sí no, a menos que haya manipulación, que haya una de la declaración de voluntad, un vicio del consentimiento o alguna otra circunstancia, pues sí, pero si él está consciente, lúcido en disponer de esa manera, no veo por qué. Hay una situación que es la cuarta falsidia.
Solo que esto tal vez sí pudieran invocar, pero ahí tendríamos que hablar que tendría que... ¿Se recuerda de la cuarta falsidia, mi estimado Luis? No, licenciado, le soy sincero. No, pero lo vamos a investigar. Si hubiera una cuarta falsidia, pues ahí sí pudieran reclamar algo, pero si no, no. Tal vez voy a explicar si me da tiempo para avanzar. Al final hablo un poquito de la cuarta falsidia, para recapitular, pero es un concepto más civil, que está en el Código Civil también, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta, Heidi? ¿Alguna otra pregunta? ¿Veo la mano levantada o no la bajó? No, perdón, licenciado, ahora. Para servirles de la mejor forma, preguntaba. Muy bien, sigamos avanzando. Bueno, está Diego. Buenas noches, Diego. Licenciado. ¿Le escuchamos? What's the question? Licenciado, buenas noches. ¿Le escuchamos? Se escucha algo lejos. ¿Me escucha, Lick? Ahí sí. Solo una pregunta, Lick. Entonces, heredar por estirpes es por partes iguales. No se me quedó muy bien eso. Por estirpe es que el que heredaba era el hijo, pero como no está el hijo, ¿cuántos nietos tiene que invocan el derecho de representación? Si son 3, son 4, son 5, ellos van a heredar solo lo que le correspondería al papá. No es que ellos van a entrar, pues hay otros 5 más, y entonces antes eran 5 los herederos y ahora son 10. Toda la herencia dividido 10, no. Los que entran por estirpe solo entran por el derecho de papá o el que les dé el mismo porcentaje, no hay crecimiento. Hay una excepción, pero vamos a verla más adelante. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, una regla que sí tienen que enmarcar cuando hablemos sucesión hereditaria. Por cierto, fíjense que en Mariano ellos llevan 5 civiles, nosotros llevamos solo 4 cursos de civil, por eso es que a veces recalco un poquito. Ellos llevan un curso o un semestre solo un derecho de sucesión hereditaria. Nosotros en San Carlos no tenemos un curso de sucesión hereditaria, sino que está dentro de un curso de civil. Entonces, llevan 4 o 5 civiles y uno solo va a enfocar a la sucesión hereditaria. Por eso es importante que a veces recalque esto. Anthony Josué. Lick, buenas tardes. No sé si me escucha. Fuerte y claro. Gracias. Con la pregunta que hacía Luis, él se refería más al hecho de leer un testamento. Cuando se hacen las tres publicaciones, los 3 edictos, ahí sí pueden reclamar o bien pronunciarse a aquellas personas que están interesadas, pero no entendí si él se estaba enfocando solo en que ya leído el testamento se hereda solo a una persona. Ellos podrían optar por decir de que no se les tomó en cuenta o su papá lo sacó, no sé, por ser otro hijos aparte, no sé qué, no sé cómo hacer la consulta, no sé si usted me entiende. Pues. Sí, el testamento, por eso vemos el otro semestre vamos a ver que es importante a veces desheredar en forma expresa. ¿Qué día di un repaso? Pero hablé sobre esto en un curso el sábado, creo que di un repaso virtual. Bien, por si quieren ver la conferencia les voy a pasar el link. Pero el testamento puede desheredarse en forma expresa, eso lo vamos a ver más en notariado 4. Puede ser la forma de desheredar o revocar. El testamento puede ser revocado tácita, expresa y presuntamente. La revocación como tal puede ser que él venga y también desherede en forma expresa o en forma presunta. Entonces, si él dice, mire, desheredo a cualquier otra persona fuera de las mencionadas acá, cierra la puerta para que cualquier hijo más reclame, a menos que sea el nacido después de hecho el testamento o que ignorare pues algunas circunstancias. Entonces ahí implicaría otras reglas, pero son reglas especiales. Muy bien. Artículo 1074, segundo párrafo. Esto sí lo vamos a enmarcar, es emblemático, es importante. Artículo 1074. El pariente más... 1074. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que se deba tener lugar. Vengo yo, licenciada Sonia. Fíjese que yo soy el nieto del causante. Quiero radicar un intestado. Ya tengo los informes que no hay testamento. ¿Será que yo puedo reclamar la herencia, licenciada Sonia? Soy el nieto del causante. ¿Cuánto pide honorarios? Sí lo puede radicar, pero dentro de la radicación
En los edictos, en la Junta de Herederos, puede pronunciarse cualquier otra persona que esté interesada. Pero yo como nieto, ¿qué me preguntaría? Mire, licenciada, o no me pregunta nada. Yo le puedo... Le preguntaría el parentesco para poder... Nieto. ¿Algo Pero más? ¿cómo lo...? Pero me tiene que presentar algún documento. Certificado de partida de nacimiento donde aparece el nombre de mi papá y certificado de nacimiento de mi papá donde aparece que mi abuelo es el causante. ¿Algo más? Se excluye la... Si tiene tíos, ¿no? Si tiene tíos, porque el más cercano va a excluir al más lejano. Y otra pregunta, ay, papá está vivo. Sí, fíjese que sí está vivo. Entonces siempre los más cercanos excluyen a los más lejanos. Y vamos a analizar quiénes son los cercanos. Artículo 38. Lo voy a poner en pantalla también el material de apoyo. ¿Qué artículo dijo, Lic? 1078. Gracias. ¿Quién me ayuda a leerlo? La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos. Palabra clave, primer lugar. Este es un orden que la ley me orienta. Primer lugar, o sea, si hay un primer lugar, va a haber un segundo y un tercero, un cuarto y así sucesivamente. Pero tiene que agotarse. Para poder ir al segundo grado, tengo que agotar que no haya nadie en el primer escalón. Es algo que vamos tachando. Como notarios tenemos que descartar primero si no hay más cercanos, porque el más cercano excluye al más lejano. Para que pueda reclamar un pariente lejano, tenemos que estipular que no haya un cercano. Hay una película ahí, una serie creo que habla muy bonito de este ejemplo, en Claro Video, que es algo así como El Testamento, no sé cómo se llamaba esta serie, algo así, pero decía que era una persona que era multimillonaria y que por el tiempo había ido acumulando fortuna y los herederos iban en orden. Entonces el más cercano excluía al más lejano. Esto es así, no puede venir a reclamar un lejano si hay un cercano. Bueno. Primer lugar, ¿quiénes tienen primer lugar? Los hijos. Ajá, ¿y quién más? Incluyendo a los adoptivos. ¿Ah? Y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Heredan por cabeza, partes iguales. Ahora bien, fíjense que la ley es sabia. ¿Por qué? De cierta manera, yo sé que es una ley humana, pero tiene cierta sabiduría. Porque primero, ¿a quién consideran ustedes que tendría que beneficiarse del fruto de mi trabajo? Pues mis hijos, porque llevan mi sangre. Y también los adoptados, porque la ley no hace distinción entre adoptantes y hijos biológicos. Entonces ellos pues son los primeritos. Primero invocan a los hijos. Miren lo bonito. Pero también, ¿quién más? En este mismo escalón coloca al cónyuge. Porque el cónyuge se prevé que ha peleado a la par de uno, ha luchado, se ha sacrificado. Eso es lo que espera la ley. Entonces, se espera que la esposa estaba a la par de uno, el esposa estaba a la par de uno, luchando, esforzándose, y le da esa distinción a heredar también en el primer escalón. Siempre y cuando no tenga derecho a gananciales o que tenga derecho renuncia a gananciales. Puede hacer valer uno o el otro, pero uno excluye al otro. No puede decir, no, pues gananciales y hereditario. No, o hace valer uno o hace valer el otro, pero están en el mismo escalón, en el mismo nivel. Ahí le convendría más, si fuera más como que la cónyuge fuera más por la herencia, le convendría más gananciales, ¿verdad, licenciado? Depende, porque puede ser que la persona todos sus bienes lo haya adquirido antes del matrimonio, que hace una vez se casaron adultos y de repente dentro del matrimonio solo hay una casa y afuera del matrimonio tiene 6 casas. Entonces pregunto, si hace gananciales solo tendría derecho al 50% de una casa. Pero ¿qué pasa si no tuvieron hijos y es la única? Mejor renunció a gananciales y me llevo toda la herencia. Es de analizar y el consejo uno como notario, ¿vale, licenciado? Sí, ahí hay que analizar y hasta para el pago de impuestos, cosa contraria. Si de repente todas las casas fueron adquiridas entre el matrimonio y de repente le conviene mejor hacer valer gananciales que no paga derecho, no paga impuesto hereditario, solo se liquida el patrimonio conyugal, se queda con el 50% y hay otros 6 hijos que se repartan el 50% entre ellos. Cada caso es diferente. El notario debe de analizar, debe de explicar, asesorar para que ellos decidan. Vamos con preguntas, sigamos con preguntas. Sonia. El águila.
Sí, licenciado. ¿De qué forma renuncia a los derechos gananciales? ¿Por medio de escritura pública? Si ¿Por no es en medio el acta de si no es en la Junta de Herederos, puede ser escritura pública. Si no, puede ser en la Junta de Herederos. Y el punto, básicamente, parafraseando, dice: manifiesta el cónyuge supérstite en la calidad que actúa, que renuncia a su derecho de gananciales y acepta el derecho a la sucesión hereditaria que le pudiera corresponder. O puede ser que renuncia al derecho de sucesión hereditaria y hace valer o invoca el derecho de gananciales sobre los bienes que le corresponden en el patrimonio conyugal. O puede hacer que renuncia a gananciales y renuncia a la sucesión hereditaria. ¿Para qué? Para que los hijos, bueno, que a todos los que queden los hijos, yo ya no. Solo pido que se constituya usufructo vitalicio, que hacemos otra escritura, que ya sería parte. Hay tanta variedad y palestra de posibilidades, que depende que quiera mi cliente. Del Águila. Estaba escribiendo. Muy buena la pregunta de Soria, y a lo mismo me iba a basar yo. A la hora de que yo le cobraría al cliente, mire, yo le tengo el éxito de la vida, pero ¿cómo voy ahí? No, son mentiras. La ley aquí en el artículo 1078 dice que por orden los hijos, por orden. Y los adoptivos siempre entran en el mismo orden que un hijo materno, ¿correcto? Así es. Va. Y luego menciona al cónyuge. O sea, el cónyuge a la hora de cualquier cosa quedaría en segundo lugar. No, están en el mismo escalón. Sería el mismo escalón. Así es. ¿Y por qué lo separarían? A ver. Porque lo que pasa es que son derechos diferentes. Cuando hacemos el autodeclaratorio de herederos, si establecemos en qué calidad están actuando. Se declara herederos ab intestato a los señores Juan Carlos Pin Plata, Juan Carlos Pin Bronce, en calidad de hijos del causante. Y se declara heredero ab intestato a la señora María de los Ángeles, en calidad de cónyuge supérstite. Así lo declaramos. Entonces, por eso es que cada uno es un rubro, pero están en el mismo escalón. Ok, esa era mi duda, gracias. Muy bien. Luis Armando Ramírez. Licenciado, buenas noches. Una consulta, ¿qué sucede cuando muere el dueño, el hijo, y quedan los nietos? Pero antes de ellos está una hija del dueño, pero tiene discapacidad. Pues tendría que tener un representante legal. La incapacidad no solo es de hecho, tiene que ser declarada de derecho en un proceso de jurisdicción voluntaria judicial de interdicción. Entonces va a haber un representante legal que él tendría que hacer valer los derechos. Ahora, yo le preguntaría a mi cliente, ¿y el papá que usted hace mención murió antes que el causante o después del causante? Si murió después del causante, habría que hacer doble sucesorio en tracto sucesivo. Primero declarar al hijo, después para que entren a reclamar los nietos. Esa es la diferencia. Si muere antes que el causante, pues ahí hay derecho de representación, entra a heredar en lugar de. Solo es un sucesorio que se tramita, pero entra a heredar en lugar de. Esa es la diferencia. Y tenemos que manejar bien las reglas y saber bien cuándo hay representación. Cuando no hay, va a haber un sucesorio múltiple en tracto sucesivo. Entiendo. Si el hijo muere después del dueño, ¿cómo dijo que era la...? Si muere, hay que hacer un sucesorio múltiple en tracto sucesivo. Gracias. Licenciado, perdone que interrumpa. Permítame bloquear el audio. En el artículo 1194 habla sobre la muerte del testador. ¿Es lo mismo que está comentando el compañero, no? ¿O es diferente? ¿Artículo 1000? 1194. Muerte del testador. Y hay unos procedimientos ahí que se llevan. Muerto el testador se inscribe el testamento. No, pero esto ya es cuando ya estamos radicando el proceso testamentario. Ese sí es diferente paso. Es un paso. Gracias, esa era mi duda. Gracias. Muy bien. Vamos en orden. Vamos a ver acá. Eric. Bueno, bajaron la mano. Belisario. Sí, mire, a mí me quedó una duda cuando usted estaba poniendo un ejemplo, cuando la esposa estaba por gananciales y que se recibía el 50%, pero que solamente era una casa y que ella era la única heredera y que habían 6 casas, que era mejor que renunciar a gananciales y se diera el sucesorio. Mi duda es, ¿por qué en gananciales ella no puede quedar como heredera total?
Es que no es heredera, o invoca gananciales o heredera, son dos conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque la misma ley estipula que al liquidar un régimen conyugal ella solo tiene el derecho al 50% del patrimonio conyugal, solo 50%. Entonces ella liquidaría el 50% de los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio únicamente, los fuera del matrimonio, pues el régimen económico no corresponde. Entonces ella solo tendría derecho al 50% de los bienes que están dentro del matrimonio. Pero les explicaba que en ese ejemplo habían otros 6 inmuebles que estaban fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Entonces, no lo tiene en cuenta. Mire, y una ya para terminar, y si, ejemplo, ella por mal asesoramiento de uno de los colegas viniera y se fuera por gananciales, ¿qué pasaría con nosotros? Y si ella fuera la única y que no tuvieran hijos. Habría que buscar ascendientes, que vamos a ir viendo las otras reglas. Y si no hay, pues puede declararse la herencia vacante, pero no podemos asesorar de esa manera. Tenemos que asesorar bien, podemos incurrir en daños y perjuicios. Entonces, no, hay que ponernos las pilas. Sí, sería y pasa. ¿Y qué pasa si después dice, no, pues me arrepentí, no era gananciales, sino que mejor renuncio? Hay gacetas de la Corte de Constitucionalidad y no es tan fácil retrotraer un auto declaratorio de herederos en este sentido. O sea, tenemos que asesorar bien. Gracias, licenciado. Muy bien. En orden, Luis Armando. Ingrid Johanna. Sí, licenciado. En el 1082 habla sobre el cónyuge separado y habla sobre una separación por sentencia, pero si la separación solo se da porque ellos lo deciden que se van a vivir a casas separadas, ¿igual pierde el derecho o lo tiene, licenciado? No, porque es una separación de hecho. Ahí no persiste. Ahora bien, existe la homologación de, por ejemplo, podemos hacer, hoy tenía un caso en la oficina que íbamos a hacer un convenio de separación de escritura pública, pero eso se puede homologar y la homologación pues ya adquiere fuerza ejecutiva. Entonces, pero hago la diferencia que solo se separen. Si solo se separan, de hecho, no hay ninguna circunstancia. Gracias, licenciado. Vamos con Ingrid. Johanna. Licenciado, buenas noches. Buenas En noches. el segundo párrafo de 1078, licenciado, dice que no obstante el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondiera en ausencia de sus gananciales, entonces tendrá derecho a que se le complete un monto, y ese monto siempre es de la masa hereditaria. Entonces entiendo, Lick, que de igual manera se completa. Sí, se puede compensar, pero hay que invocarlo y no es de oficio. Eso hay que hacerlo ver. Pero si ya va a ser gananciales, si se le va a equiparar, hay que hacerlo ver. Pero ahí viene la otra circunstancia, que solo en partes iguales con los otros herederos. Pero ¿qué pasa si ya se quiere llevar toda la herencia? Entonces ahí es la circunstancia que tenemos que analizar. Bueno, vamos al artículo 1079. Si quieren me ayudar con la lectura, Ingrid, 1079. Artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiera una de esas partes, ésta se llevará toda la herencia. Muy bien. Este artículo lleva algo implícito. La ley es sabia. ¿Quién más se ha esforzado o ha pagado un precio para que esté el día hoy donde estoy? Pues mis padres. Y todavía es sabia, porque no ya no, pues entonces que el cónyuge ya se lleve todo. No. Si solo está el cónyuge, mire lo que siempre hay que ver, es si los padres están vivos, porque todavía va a concursar el cónyuge con los padres. ¿Cuándo se puede llevar el cónyuge toda la herencia, a menos que no haya renuncia? Cuando en algún momento no estén los padres, ni tengan hijos. Y todo esto hay que acreditarlo. Ojo, señores estudiantes, presten atención. Si viene un cónyuge y quiere llevarse toda la herencia, que tiene que acreditar o establecer que si tuvieron hijos, que estén fallecidos o que nunca tuvieron hijos. Ojo, repito, si tuvieron hijos, que ya estén fallecidos. Y habría que ver que no haya un derecho a representación. El otro supuesto es también establecer que los padres ya estén fallecidos, con uno que esté, y esto hay que acreditarlo, no es de oficio. PGN va a verificar que si un cónyuge está invocando que se lleva toda la herencia, tiene que acreditar que los padres estén fallecidos con certificado de función.
para que él pueda entrar al cónyuge. En los medios de prueba se ofrecen certificado de función de ambos padres. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y el cónyuge siempre va, primero concursa con los hijos. Y después, si no hay hijos, va a concursar con los padres, porque los padres les han costado los hijos, han luchado por sacarlos adelante y pues algo les puede retribuir en su vejez lo que haya dejado el hijo. Entonces ahí le corresponderían partes iguales a los padres y al cónyuge. Si solo uno de estos solo hay padres y no cónyuge, el que esté vivo se lleva toda la herencia. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Pero miren, la ley es sabia acá y considero que está bien. Licenciado, disculpe, y si no estaban los padres y los abuelos en ese momento estaban a cargo de él, los abuelos no entrarían. Si se hicieron cargo de su juventud, que los... Estamos hablando que es una edad muy, muy joven para que los abuelos estén vivos. Entonces habría que ver, podríamos analizar, podrían reclamar los abuelos, pero tenemos que establecer que no hay hijos. Entonces el pariente ascendiente más cercano, estos serían, pero habría que acreditar que ya fallecieron los padres, que no tuvo hijos, el causante, que no tuvo cónyuge, entonces ahí entrarían ellos, más cercano, pero habría que acreditar que tampoco tuvo hermanos. Es una situación que vamos excluyendo. El más cercano excluye el más lejano. Entonces, ¿qué grado es más cercano? ¿El abuelo o los hermanos? Los hermanos. Veamos, entonces, vamos en orden, voy contestando y vamos solventando. Félix. En el caso, por ejemplo, ya creo que me adelanto un poquito, en el artículo 1082 establece cónyuges separados, pero sin, por ejemplo, existiera el caso donde procrearon hijos, pero no hay tampoco unión de hecho, la persona, bueno, la mujer, ¿quedaría fuera o habría algún remedio procesal? Pues declarar una unión de hecho post-mortem. Pero no se preocupen, ahorita vamos en orden los artículos, vamos a ir hablando de cada uno, ¿de acuerdo? Alma, después Ana y después Sergio. Gracias, licenciado. Buenas noches. No, yo solo tenía una duda, pero estaba leyendo ya el artículo. Lo que pasa es que cuando habla en la línea que dice cónyuge, ¿qué? Pues obviamente tienen que ser legalmente casados, pero acá estaba leyendo y encontré mi respuesta que en el 1084 que se puede hacer una legalización de unión de hecho para las personas que no estaban casadas. Sí, ahorita voy a hablar de la unión de hecho post-mortem y la equiparación de la unión de hecho. Un momentito y vamos a ir a ese tema. Ok, listo, gracias. Muy bien. Ana. Licenciado, buenas noches. Yo tenía una duda. En el caso de que él haya estado casado, se separó y nunca se divorció, y luego formó otra familia y tienen hijos, en ese caso, ¿qué pasaría? Que lo siento, le va a tocar a su... Que Dios le bendiga. Le va a tocar al que está, con la que está casado. Ahí... Pero los hijos sí tendrían derechos, el hijo del otro... Sí, los hijos sí, pero la esposa, por eso miren lo importante de arreglar la situación jurídica, ya sea de matrimonio o de divorcio, porque si no la sucesión hereditaria es una de las consecuencias, derechos que nacen del matrimonio y que terminan con la disolución del matrimonio. Entonces, ahí sí que, y pasa, o sea, pasa bastante, y después de repente puede ser que resultó casado un año solo con su pareja, y después con la otra convivieron 30 años y donde lucharon, se esforzaron, sacrificaron, al final va a quedar al aire. Entonces, es también de ver bien esto. Sergio. Licenciado, buenas noches. Una duda acá con el artículo 1079. Entiendo que el cónyuge tiene derecho a la mitad de la herencia, y al momento de no haber hijos, podrían los padres entrar en esto, dentro de esta distribución de la herencia. Pero No. En el segundo escalón van a estar los padres y concursan en el mismo escalón con el cónyuge. Si están los dos, se reparten en partes iguales. ¿De acuerdo? Partes iguales. Si solo hay uno de ellos, solo hay un padre, o solo están los padres, o solo está el cónyuge, estos se llevan toda la herencia, no el 50, como todo. Y si no están los padres, los hermanos podrían entrar en este... Ese es el otro escalón. Ahorita estamos en la segunda gradita.
Ahorita vamos a entrar a ver. Gracias, licenciado. Bien, vamos en orden. Primer escalón, tenemos, concursan los hijos con el cónyuge. Segundo escalón, los padres con el cónyuge. ¿De acuerdo? Tercer escalón, artículo 1080. Merari, antes tiene una pregunta o aportación. No, ya me la resolvió ahorita que le resolvió a Sergio, porque yo también tenía la misma duda que no lo había escrito bien, pero gracias a Sergio me resolvió. Muy bien, vamos a artículo 1080. ¿Quién más me ayuda con la lectura? ¿Alguien que no haya participado? Yo, licenciado, artículo 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Muy bien, pero veamos, a falta de los llamados a suceder, los que estamos viendo anteriormente. Entonces ahí entran los hermanos. Yo he tenido casos donde dicen, mire, mi hermano falleció, quiero reclamar la herencia. ¿Qué tengo que acreditar? Todo lo que decimos lo tenemos que probar. Tengo que acreditar primero que si fue casado, pues que se divorció, o que nunca se casó, que no hay anotación de matrimonio, que nunca tuvo hijos y que los padres estén fallecidos. Para que un hermano pueda entrar en la herencia hay que acreditar todos esos extremos y no solo de palabra, es con documentos. Ojo, si un hermano en la colateral reclama la herencia, tiene que acreditarlo. Todo lo que decimos en el punto del antecedente lo tenemos que acreditar. ¿De acuerdo? Vamos con Sergio. Licenciado, en este caso, si se llenara todos los requisitos que usted mencionó ahorita, se podía también aplicar lo de representante o representación, perdón, en que el hermano falleció, los sobrinos puedan reclamar la herencia. Sí, pero ahí tendríamos que ver entonces en qué derecho están actuando, en derecho de representación o en qué derecho, ¿verdad? Porque si entonces el hermano falleció antes que el causante, pues entran en derecho de representación, si no, pues en derecho propio. También tendrían derecho, pero tendríamos que ir agotando todo lo anterior, ¿verdad? La única forma, hay una excepción acá que entran a heredar por partes iguales, que por ejemplo hay un hermano, un único hermano, el causante no estuvo casado, no tuvo hijos, los padres ya fallecieron y solo tenía un hermano, pero el hermano ya falleció y falleció antes. Y el hermano sí tuvo 6 hijos. Entonces, como estos son los únicos 6, pues estos sí se reparten la herencia en partes iguales. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Bien, ¿puedo repetir los escalones? Es lo que tenemos en pantalla. Ahí están los 3 escalones, ¿de acuerdo? Primer lugar, concursan los hijos con el cónyuge. Segundo lugar, concursan los padres con el cónyuge. Tercer lugar, en la forma colateral, los parientes en la línea colateral. Muy bien. Angie. Sherry. Buenas noches, licenciado. Con respecto a donde dice parientes colaterales, entiéndase que cumple con todos los puntos, ¿verdad? No tuvo hijos, el hermano, pero en total supongamos, son 6 hermanos. ¿Esa herencia se dividiría entre en este caso serían los 5 vivos? Porque obviamente la persona no tuvo hijos, pues obviamente sus papás están muertos. Entonces, ¿sí se dividiría o específicamente solo, digamos, a uno de los hermanos? Repítame la pregunta, perdón. Ok, es que usted estaba mencionando que en el artículo 1080 dice que para parientes colaterales, entendiéndose que, digamos, están los hermanos, ¿verdad? Pero son 6 hermanos. Y obviamente, pues, 5 están vivos, ¿verdad? Pero obviamente esta persona no tuvo hijos y sus padres, pues, están muertos y tampoco se casó, ¿verdad? Ajá. Entonces, y entiendo yo que la herencia se dividiría entre los 5 hermanos vivos. Así. No, en todos los hermanos. En todos los hermanos. Sí, porque miren, esto es importante, no se me pierdan. Pregunto, ¿el cónyuge sí tiene un calificativo? Ustedes saben cuáles son los calificativos. ¿Recuerdan qué es un calificativo en qué sería ortografía? Sí, en redacción. Ortografía, ¿qué es un calificativo?
o adjetivo. ¿Algún maestro que me ayude? Es lo que califica El al, adjetivo, al- es lo que califica al califica el sujeto. sustantivo. Sí, por Brenda, ejemplo, ¿dónde estás, Brenda? Una característica, Lick. El adjetivo califica el sustantivo, licenciado. por ejemplo, ¿qué podemos decir? Josué, el maestro, o Josué, maestro. Entonces, ahí estoy diciendo que Josué, el sujeto, es un maestro, que tiene un calificativo. Ahora pregunto, para poder entrar en el supuesto del silogismo jurídico, pregunto, los hijos, miren, el cónyuge sí tiene un calificativo, tiene que ser cónyuge supérsite, primer calificativo, y segundo, que no tenga derecho a gananciales. ¿Todo cónyuge puede heredar? No. Tiene que ser cónyuge supérsite que no tenga derecho a gananciales. Tiene dos calificativos. Pregunto, ¿los hijos tienen calificativos? No tiene. No. No. En consecuencia, no importa si están vivos o estén fallecidos, eso le abre la puerta a heredar. Aunque estén fallecidos. Perdone, pero yo difiero un poco. ¿Perdón? Porque yo difiero un poco, porque si hay hijos y no lo reconoció, y tal vez surge uno por ahí. En todo caso, para poder entrar en el sucesorio, sí tienen que estar reconocidos, que planteen un proceso de paternidad, pero no podemos, aquí no vamos a incluir nada que no esté reconocido. ¿Por qué es importante declarar aunque estén fallecidos? Porque puede ser, miren lo interesante, tenemos 4 hijos, pero resulta que uno esté fallecido, por eso ya perdió su calidad de heredar. No, porque él lo declaramos heredero. Ya vendrían a reclamar otro intestado los hijos de este, o los parientes que tuvieres, si tienen las mismas reglas, el cónyuge o los padres. Pero aunque lo declaremos heredero, va a abrir la puerta a un sinfín de posibilidades que puede tener para reclamar. Entonces, ahí voy a hacer mención. Voy a poner otro ejemplo por allá para el examen. El causante muere en el año 2000. Ojo, el causante muere en el año 2000. Pero resulta que este estaba casado y el cónyuge murió en el año de 1999. Pregunto, ¿tendrá derecho a la sucesión hereditaria? Ya no, Lick. No, ¿por qué? Murió antes. Porque murió antes. ¿Estamos de acuerdo todos? No cumple con el primer Sí, calificativo. ahí lo dice claro en el artículo. Siguiente ejemplo. El causante muere en el año 2000 y en el 2001 de tristeza muere el cónyuge. ¿El cónyuge tendrá derecho a la sucesión hereditaria? Y lo radicamos el día de hoy. Sí, Lick. Sí tiene porque fue después. Ojo, cónyuge supérsite significa no que esté vivo al momento de radicar el sucesorio, sino que haya sobrevivido a la muerte del causante. No importa una hora, un día, una semana. Con el hecho de que haya sobrevivido, esto ya le da la posibilidad de entrar a heredar. No se vayan a perder con esto. ¿De acuerdo? Cónyuge supérsite. Siguiente ejemplo. Hay un cónyuge que está vivo, pero que tiene derecho a gananciales. Pregunto, ¿podría entrar a suceder? No, porque uno excluye a la otra. O sucesión hereditaria o derecho a gananciales. Último ejemplo. Tiene que renunciar a una comunidad de gananciales, ¿verdad? Eso fue lo que renunciar y poder entrar a la sucesión hereditaria. Siguiente ejemplo. No estamos hablando del acrecimiento del artículo 178, segundo párrafo. El causante muere en el año 2000, pero estaba casado y el cónyuge murió en el año 1999 y tenían 2 casas en el régimen de gananciales. ¿La persona tendrá algún derecho o no tiene ningún derecho? Tendría que renunciar a gananciales, Lick. Si ya murió en el año 1999, ¿cómo va a renunciar si ya no está? Entonces no existe. Ya no existe. No, Lick. ¿Habrá algún reclamo o ya no tiene ningún derecho? Por los hijos, Lick, tal vez ellos pueden pedir lo que les corresponde, porque al final se hace la repartición entre los dos que estaban vivos, ¿no? Pero resulta que la señora tenía 2 hijos que no son hijos del causante. Ahí no, Lick. Solo puede pelear por la parte que le corresponde a ella. ¿Qué parte y por qué derecho? Comunidad de gananciales. Por la comunidad de gananciales. Los hijos sí pueden pedir una liquidación del patrimonio conyugal para que se les otorgue el 50% y entonces ellos radicarían el intestado de su señora madre
para ellos poder tener el 50%. Ellos no tendrían directamente sobre la masa hereditaria el derecho, pero sí podrán reclamar por el derecho de gananciales. Entonces, eso tenemos que estar atentos con los ojos abiertos para detectar todas estas situaciones. Lick, hablando de eso, si fuera tan amable de enviarnos casos similares, porque ahí sí nos pone a pensar y tal vez ahí empezamos a buscar para el sábado, ya ir un poco capacitados para leer lo que usted nos va a mandar y hacerle preguntas el día sábado, porque sería de aprovechar, porque yo tengo su curso a las 10 y tengo retrasada a las 3, sería de aprovechar ese día en la U, ¿verdad? Así es, también yo tengo retrasada, solo quiero examinar, ¿verdad? Qué bárbaro, no me humille, Lick, qué bárbaro. Muy bien. Luis Armando, tiene la mano levantada. Licenciado, una duda, no sé si ya lo explicó, ¿no? Pero cuando llegan ahí el heredero, el que da la herencia, deja una deuda mayor a los bienes que hereda, ahí ya no tienen derecho de pelear los que están heredando. Si no se incluye, no se pone también pilas el acreedor, puede hacer que pierda el derecho, porque puede prescribir. Recuerden que los derechos, las obligaciones tienen un plazo para hacerse cumplir, pero si no se pone las pilas y dice, no, pues ya perdí y no está bien asesorado, puede hacer que también haya una prescripción. Entonces ahí sí tendríamos que ver, estar atentos más que todo. Gracias, Liz. Gracias. Muy bien. Solo permítanme, estoy buscando un material acá que me pueda servir. Sale de acá. Solo un momento. Ya recuerdo dónde lo vi. Es que hay una conferencia el día sábado. El sábado me tocó doble conferencia. De una conferencia de matrimonio civil. Decía, ¿dónde vi este material? Para ponerles el ejemplo. Pero vamos a poner un casito para poder ir viendo un poco la práctica para el parcial. Sí, Lick, eso sería bueno, que unos casos para las diferentes actas que nos puedan tocar en el parcial, para practicar de aquí para el sábado, como dijo el compañero, y llevarlas y ver si están bien. Miren lo interesante acá, lo voy a dar un poquito eso. Eso está en el material. El causante casado, adoptando el régimen de derecho de gananciales, casado en el año 2015. Miren, acá es el causante, ¿de acuerdo? En el 2010 adquiere una compraventa de inmueble por 700,000. En el 2019 compra un vehículo. Y en el 2020 compra un inmueble y en el 2021 fallece. ¿De acuerdo? Acá nosotros vamos a ver que esto sería la masa hereditaria, pero está ganado en gananciales. ¿En qué año se casó? 2015. ¿Qué bienes entrarían en el régimen de gananciales? Los últimos 3. Los últimos 3, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si de repente se divorció? Pues tendríamos que ver la fecha del divorcio y a ver la liquidación conyugal. El divorcio, al estar divorciado, no abre la posibilidad de la sucesión, ni hay derecho de representación. Cuando hay divorcio, no hay derecho de representación, ni hay derecho a la sucesión hereditaria, porque acá no va a haber recíprocamente. Entonces, el divorcio termina la sucesión hereditaria. Eso sí pido que esté claro. ¿De acuerdo? Vamos con preguntas. Vamos a ver quién levantó la mano acá. Juan, mi estimado Juan, don Juan. Tiene mute en su micrófono. Buenas noches, Nick. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias a Dios, mi estimado. Qué gusto saludarle. Muchas gracias. Hace un momento usted dijo que los hijos no reconocidos no podrían participar de la sucesión hereditaria intestada, ¿verdad? Aún le pongo un escalón más. Puede ser que sí sean reconocidos, puede ser que sí sean sus hijos, pero resulta que una letra está mala.
que de repente pusieron datos del padre, Canas con Z y es Canas con S. Entonces, previo a hacer valer su derecho, tienen que hacer una rectificación de partido. Entonces, Ok, sí, a ese punto quería llegar. Digamos, ¿qué pasa si ya se inició un proceso sucesorio, intestado, pero uno de los hijos no reconocidos inicia una demanda de filiación post-mortem? ¿Podría detener el proceso? no, lo que sucede es que la afiliación post-mortem, la única forma de poderla establecer está un poco compleja, que es una prueba de ADN. Y esta la tendríamos que autorizar el juez, ya sea por exhumación. Y a veces no es tan fácil que solo hacerla así. Pero sí existe la posibilidad. Existe la posibilidad, pero habría que hacer la exhumación y tiene que ser autorizada por el juez. Pero en determinado momento considero de que sí se podría dar un caso Claro, de eso. que hacen la prueba. Miren, yo la personal solo he hecho impugnaciones de paternidad en vida. Tengo nociones por referencia, por alguna cuestión post-mortem, que pues, yo he visto que le hacen cuando me he estado en las audiencias de estas que extraen la muestra. Una forma es con una picadura que le hacen en el dedo a la persona y extraen la muestra, la embalan, y uno la firma y todo. Cuando es así, que hay que hacer una exhumación, pues definitivamente ya no hay sangre, dependiendo de la edad, ¿verdad? De lo que esté enterrado. Pero sí puede ser por algún cabello, por alguna muestra de ADN, por dentadura, pues podría ser, ¿verdad? Entonces ahí puede hacerse el cotejo. Sí, al final de cuentas tendría que ser un medio probatorio científico. Sí, pero esa es la prueba reina, que Sí. tiene que ser hecho por parte de médicos expertos peritos que hacen el cotejo, que hacen como una comparación. Yo medicina desconozco, solo lo que he aprendido empíricamente en este tipo de audiencias. Sí, le hice la pregunta porque me surgió la duda ahorita que usted mencionó de los hijos no Claro, reconocidos. eso no interrumpe, pero sí pueden ellos ampliar el auto declaratorio de herederos, 10 años tienen para poderlo ampliar o modificar. Ok. Muchas gracias, Lick, muy amable. Me gustaría algún día llevar uno de estos procesos. No he tenido la oportunidad post-mortem, en vida sí, pero post-mortem sería interesante. Muy bien. Rudy. Se extienden mucho, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, según lo que le he captado hasta este momento, ¿verdad? De lo que usted ha explicado, que la línea también de los papás compiten con el cónyuge, ¿verdad? Fíjese que hay un caso, Lee, que... Ahí me lo pasa. Sí, le vamos a hablar a la persona. Fíjese que la mamá le heredó a la hija, ¿verdad, Lee? Pero la hija falleció, Lee, y tuvo esa hija una hija, ¿verdad? Que también las dos fallecieron. Y solo quedó el esposo y está la mamá aún con vida y las hermanas. En este caso sería solo la mamá y el esposo, ¿verdad? No, va a depender las fechas de fallecimiento. Porque si la hija falleció antes que el causante o falleció después, hay que declarar la heredera. Después hay que sacar un intestado de la mamá para ver quiénes tienen derecho, si no hay derecho a representación. ¿Cuándo entra un colateral? Cuando, miren el ojo, nunca estuvo casado y los padres ya estén fallecidos. Pero si, por ejemplo, una hija estuvo derecho a heredar, ella ya entra solo por ser hija, no tiene que estar viva para poder radicar el sucesorio. Entonces hay que ir bien atento, porque nos puede confundir. Fíjese que me perdí un poco, la que falleció, bueno, la hija ya falleció, ¿verdad? Y su heredera tiene que ser tiene que declararse la heredera, aunque sí, no estuviera. O sea, aquí, ¿dónde se repartiría eso? ¿El esposo le tocaría? No, porque hay hija. Entonces ahí en primer lugar tendría derecho, ¿quién? La hija, la causante. Pero falleció la hija No también. importa que esté fallecida, ella tiene ya derecho, no importa. Solo hay que ver si murió antes o después, si hay derecho de representación, pero ya tiene derecho a heredar, solo por el hecho de ser hija. Murió después, Vaya, entonces ahí hay que declarar la heredera. Al declarar la heredera, entonces, ¿quiénes tienen derecho a la sucesión hereditaria de ella? Sacando ese intestado. Entonces hay el cónyuge supérstite y la hija. Habría que declararlos a ellos herederos.
Pero como la hija ya falleció, hay que sacar otro intestado. Sí, complicadito, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Estar atento. A unas indicaciones antes de terminar la clase, hoy mis estimados estudiantes. Espero que el día lunes podamos, el lunes no tienen examen, ¿verdad? No, Lick. No, Lick. No, es antes. Según lo que ha publicado, no, licenciado, aunque todavía no lo han Les voy a mandar material de redacción. Para el examen parcial, por lo menos vamos a ver el acta inicial, pero va a tener ciertas variantes. Les voy a pedir que ensayen con menor de edad. ¿Ustedes recuerdan las representaciones de menor de edad? Sí, ustedes tuvieron que haber visto la presentación. La de menor de edad y también un caso donde pueda comparecer una persona actuando como mandatario a radicar el sucesorio. ¿De acuerdo? Ese está interesante porque se alarga ese escrito. Repito, podría ser el caso hipotético que el heredero está en Estados Unidos y no pueda viajar y él comparece a través de un mandatario. Entonces ahí podremos analizar, repito, vamos a analizar representaciones de un menor de edad y de un mandatario. Algo básico para empezar a que ustedes empiecen a practicar. Yo les voy a mandar un material de apoyo, pero aparte tenemos que ver. Mandato judicial, fíjense que depende, porque sí es lo más aconsejable que sea un mandato especial judicial, a mi punto de vista, porque jurisdicción voluntaria es una cuestión procesal. Aún así, también el mandato especial, pues no tendría ningún inconveniente si no hay que hacer alguna cuestión judicial, porque judicial ya no nos serviría. Lo más idóneo es que sea mandato especial judicial, a mi punto de vista. Vamos con preguntas para ya ir concluyendo. Alma. Lick, perdone, es que si no, ya no tengo cómo ubicarlo. Es que aprovechando que usted dice que tiene su oficina, fíjese que tengo una persona que necesita hacer un trámite notarial, no sé si se lo puedo referir con usted. Muy bien, sí, les comentaba y algunos me han hecho referencia. Trato de tener esa independencia, por lo menos mientras que son estudiantes, para no tener una dualidad de intereses. Entonces, a veces cuando son cuestiones así, trato ya cuando dejan de ser mis estudiantes, con todo gusto podemos ver casos, o asesorar o ver alguna situación. ¿De acuerdo? Vamos rapidito. Tony. Sí, licenciado. Una consulta. Los bienes adquiridos por herencia no entran en la liquidación de comunidades gananciales al momento de un divorcio, ¿verdad? No entran, pero si no se han divorciado, sí tiene derecho el cónyuge. Ya. Gracias, Lick. Ok, gracias, Lick. Muy amable. Buenas noches, Lick, solamente con una dudita. ¿Puede una persona radicar un proceso sucesorio intestado o testamentario si no porta su DPI? Podría ser fe de conocimiento, pero a actualidad no va a tardarse como una semana en que leen su DPI, no vería por qué. Y mientras yo pido los informes, alguna situación, no veo por qué, a menos que nunca haya tenido DPI, pero entonces tendríamos que hacer otro procedimiento que sería parte. Ok, pero sí, por ejemplo, si esta persona, supongamos de que no sabe leer, no sabe escribir y no porta su DPI porque lo extravió, supongamos, y tenga alguna imposibilidad para poder reponerlo, ¿podría radicar en ese momento el proceso? ¿O sí es exigible el DPI? Sí, es que el artículo 55 del Código de la Ley de Renal establece que es el único documento de identificación para los guatemaltecos. ¿Pero por qué imposible? Por cuestiones económicas. Si no tiene para el DPI, va a ser mucho más difícil pagar un proceso de 15,000 o 20,000 quetzales. Ok, entonces era la duda, o sea, poniendo como alguna imposibilidad. Sí, ahora si es otra, pues me la comenta y le llamo a la solución, pero usted me dice, ¿verdad? Ok. No, Lick, o sea, en este caso, o sea, mi duda era esta, o sea, si se puede venir y decir, mire, hasta que usted no tenga su documento, no podemos iniciarlo y punto. Así. Y es inmediato, ahora una semana le están dando el DPI. Ok, y si no sí se podría con una certificación de DPI. No, porque es que al final nos va a servir el documento y a mí de respaldo, no es que una solo para un día, ¿no? Entonces, no, que lo saque, que lo saque. Ok. Y quiere la ayuda yo en línea, va, con eso le ayudo yo, pues, le ayudo a hacer el trámite. Ok, perfecto, muchas gracias, Lick. Muy bien. Merari. No, esperando, el material nos lo envía
mañana para poderlo repasar el fin de mañana y pasado y ya llegar con las preguntas del sábado, con todo. Sí, pregunta Tony. En el examen se nos viene así, les va a venir mandato y va a venir de menor de edad. Para que pero ahí solo vamos a mencionarlo, ¿verdad? No vamos a redactar el mandato, sino que solo mencionar lo que... Solo estipulan que comparece el señor Juan Carlos Pimplata, de 25 años de edad, guatemalteco, casado, estudiante y de este domicilio, quien doy fe de conocer con anterioridad que actúa en su calidad de mandatario y representante legal del señor Juan Carlos Pimplonce. Lo cual lo acredita con testimonio de la escritura pública número 5, de fecha 5 de enero del año 2024, autorizado por el notario José Osvaldo Canas Fuente, inscrita en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, al número 5, es un número, solo un número 5, con fecha 20 de enero del año 2024. Como notario hago constar de tener a la vista la documentación relacionada y de que dicha representación es suficiente conforme a la ley, a mi juicio, para la presente representación. Punto. Y que por el presente acto solicita mis servicios profesionales para poder radicar proceso sucesorio intestado extrajudicial del causante Juan Carlos Pimplonce de conformidad con los siguientes puntos. Primero, es así, algo sencillo, ¿verdad? Y del menor de igual, pues si quieren lo vemos también en la siguiente clase. Y les doy, bueno, veamos tarea. No es complejo, bueno, ustedes tienen que hacerlo, que lo tenemos que saber hacer. ¿De acuerdo? Vamos rapidito, que se nos agota el tiempo. Luis. Sí, licenciado. Viendo el caso que tiene en la diapositiva, si la pareja se divorcian en el 2018, solo tiene derecho a lo del 2010, ¿verdad, licenciado? No, si se divorció ya no puede reclamar nada. Si no se puso en pedir liquidación del patrimonio conyugal, ya más adelante nada. Ok, entonces está mal. Gracias, licenciado. Muy bien. Ánimo, ya se dieron cuenta que notariado es un bonito curso. A mí me gusta notariado, pero hay que estudiar, ¿de acuerdo? Necesito que nos pongamos las pilas y los que quieran asistir el sábado, si Dios mediante nos regala la vida y la salud, nos estaremos dando cita en el nombre de la radio. Sin nada más que hacer constar, se termina la presente clase, 1 hora 20 minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha de su inicio, la cual queda contenido en Google Meet. Muy bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Me llevan carnitas el sábado para almorzar. Muy bien. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Yo llevo la botella. Licenciado. Un gusto. Después a los chatos. Compañera, lléguese a la oficina si quiere, ahí la asesoramos. Dijo.